¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se derrumba, que la vida te pone pruebas tan difíciles que parecen imposibles de superar? Imagínate perderlo todo en un instante, tu familia, tus bienes, incluso tu salud, y aún así mantenerte firme. Hoy te contaré la historia de un hombre que enfrentó el sufrimiento más profundo imaginable, pero encontró esperanza en medio de su dolor. Una historia que podría cambiar la forma en que ves tus propias pruebas. Yo soy Job, y esta es mi historia. Una historia de dolor, fe y redención. Perdí todo lo que amaba, pero descubrí algo que nadie me podía quitar. Quédate conmigo, porque lo que aprendí en mi sufrimiento podría cambiar tu vida para siempre. Mi nombre es Job. Era conocido en todo el Oriente como un hombre bendecido y respetado. Mi vida parecía perfecta, tenía grandes riquezas, campos fértiles, incontables animales y una gran cantidad de siervos. Dios había sido bueno conmigo. Mi hogar estaba lleno de vida y risas, con mis 10 hijos celebrando y compartiendo banquetes juntos. Desde lo más profundo de mi corazón, me esforzaba por ser un hombre justo y temeroso de Dios. Siempre ofrecía sacrificios por mis hijos, pensando, tal vez hayan pecado o maldecido a Dios en su corazón. Mi fe era lo más importante, y todo lo que tenía lo atribuía a la bondad del Señor. Pero mientras yo vivía esta vida de bendición, algo sucedía en el cielo, algo que jamás imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Un día, en una reunión celestial, Satanás se presentó ante Dios. Dios, en su soberanía, le preguntó, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y justo, que me honra y se aparta del mal. Satanás respondió con un desafío, claro que es fiel, pero ¿acaso no lo has protegido? Le has dado todo, riquezas, hijos, prosperidad. Quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, confiando en mi fidelidad, permitió que Satanás me pusiera a prueba. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no lo toques a él. Fue en ese momento cuando mi vida, que hasta entonces parecía tan perfecta, comenzó a desmoronarse. En cuestión de horas, mi vida cambió por completo. Estaba en mi casa, cuando uno de mis siervos llegó corriendo con noticias que nunca imaginé escuchar. Los sabeos han robado tus bueyes y asnos, y han matado a todos los siervos que cuidaban de ellos. Mi corazón se hundió, pero no tenía tiempo para lamentarme, porque casi al instante, otro sirviente llegó con aún peores noticias. El fuego de Dios ha caído del cielo y ha consumido todas tus ovejas y a los siervos que las cuidaban. Mi mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La desgracia había llegado rápidamente y apenas podía asimilar el dolor. Y cuando pensaba que las malas noticias ya no podían empeorar, un tercer sirviente se presentó, los caldeos han robado tus camellos y matado a todos los que estaban cuidándonos. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras aún luchaba por entender el alcance de las pérdidas materiales, otro hombre llegó con una noticia que me dejó sin aliento, tus hijos estaban en la casa, celebrando un banquete. Y un viento tan fuerte ha derrumbado el edificio sobre ellos. Todos están muertos. Perdí todo lo que amaba en un abrir y cerrar de ojos. Pero en medio de esta tragedia indescriptible, mi alma no se quebrantó. Mi primer instinto no fue maldecir, ni preguntar por qué me ocurría esto, sino que me postré ante Dios y dije: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Mi fe, aunque probada, se mantuvo firme. Yo sabía que no todo lo que perdí era mío, y aunque la tristeza me invadía, no podía dejar de honrar al que me había dado todo lo que tenía. Después de perder todo lo que había sido mi vida, mi corazón se llenó de tristeza, pero mi fe seguía firme. Pero eso no fue todo. Satanás no estaba satisfecho con lo que ya había hecho. Me había despojado de mis bienes, mis hijos y mi honra, pero todavía quedaba algo en mí, mi fe, mi salud. Entonces, Satanás se presentó de nuevo ante Dios, desafiante como siempre. ¿Ves? No ha maldecido tu nombre, pero aún lo tienes con vida. Permíteme afligirlo más, tocar su salud, y verás cómo te maldice en tu cara. Dios, confiando en mi integridad, permitió que Satanás me atacara aún más. En ese momento,
algo se quebró en mi cuerpo. Sin previo aviso, fui golpeado por una enfermedad horrible, que cubrió mi piel de pies a cabeza con llagas dolorosas. La fiebre me consumía, y el dolor era insoportable. No podía dormir, ni encontrar alivio. Todo mi cuerpo se sentía como si ardiera desde dentro. La desesperación se apoderaba de mí, pero mi fe seguía en pie. Pasaron los días, y el dolor no se aliviaba. Mis amigos, que vinieron a verme, se quedaron en silencio al verme tan destrozado, incapaces de reconocerme. Pero lo peor vino de quien menos lo esperaba, mi esposa. Mi amada, la que había compartido todos mis momentos felices, me miró con compasión, pero también con rabia. Se acercó y, con la voz quebrada, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo así? ¿Por qué seguir sufriendo? Recuerdo que sus palabras me atravesaron, como cuchillos, pero mi respuesta fue firme: ¿acaso recibimos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Si aceptamos las bendiciones que Él nos da, ¿por qué no aceptar también las pruebas? El dolor era abrumador. En mis llagas, en mi desesperación, podría haber maldecido a Dios, pero algo dentro de mí me mantenía firme. Sabía que Él era el mismo, ya sea que me bendijera o me probara. No podía dejar de confiar en Él, incluso en la tormenta más oscura. Mi fe no dependía de lo que tuviera, ni de lo que me sucediera, sino de lo que Él es, fiel y justo. En medio de todo este sufrimiento, mi corazón se aferró a una verdad que nunca me abandonó: Dios sigue siendo Dios, y Él sabe lo que hace. Mis 3 amigos finalmente llegaron a verme después de días de sufrimiento. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y respetados, quienes al principio se sentaron en silencio, observando mi aflicción. Su presencia, aunque bien intencionada, pronto se convirtió en un peso más sobre mis hombros. Durante una semana entera, ninguno de ellos dijo palabra alguna. Estábamos todos abatidos por el dolor, pero sus corazones también estaban llenos de preguntas. Fue Elifaz quien, finalmente, rompió el silencio. Miró profundamente en mis ojos y, con una voz cargada de compasión y juicio, dijo: Job, sabemos que has sido un hombre justo. ¿Pero has considerado que tal vez este sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto en tu vida? Dios no castiga sin razón. Bildad, siempre más severo, intervino rápidamente. Es cierto, Job. Los que hacen el mal siempre reciben lo que merecen. ¿Tus hijos, acaso no fueron ellos castigados por sus propios errores? Tú, Job, debes arrepentirte si quieres ver restaurada tu vida. Zofar, el más impetuoso de todos, no dudó en apuntar directamente a mi corazón: tus sufrimientos son pocos comparados con lo que realmente mereces. Si tan solo te arrepintieras, Dios cambiaría tu suerte. Hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Yo los escuchaba, y aunque sabía que su amor por mí les había llevado a hablar, sentí que su visión era limitada. ¿Acaso mis amigos pensaban que el sufrimiento siempre era castigo por el pecado? ¿Era posible que no entendieran que mi dolor no era una consecuencia de algún error? Fue en ese momento cuando, abrumado por la incertidumbre y el dolor, tomé la decisión de clamar a Dios. Señor, ¿por qué me has permitido sufrir así? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Acaso he pecado de alguna manera que no lo sé? Me lamentaba mientras miraba al cielo, buscando una respuesta. Pero antes de que pudiera comprender la magnitud de mi angustia, un joven que había estado callado hasta ese momento, Eliú, levantó la voz con firmeza. Quizás, Job, comenzó, el sufrimiento no es un castigo, sino una lección. Dios nos enseña a través del dolor, nos corrige y nos purifica. No siempre es un castigo, sino una oportunidad para ser transformados. Sus palabras no eran como las de los otros. Había en ellas una verdad que me resonaba, aunque todavía me costaba entender completamente el propósito de todo lo que vivía. Y fue entonces, en medio de todo este dolor y estas reflexiones, que algo extraordinario ocurrió. Dios respondió. Desde un torbellino, su voz tronó con majestad. La tierra tembló ante su presencia, y la gravedad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Prepárate para responderme, Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?
¿Quién fijó sus medidas, si sabes tanto? ¿Acaso has dado órdenes a los rayos para que salten de su lugar? ¿Sabes cómo hacer que el sol se levante cada mañana?, dijo Dios, dejando claro que la comprensión humana es limitada ante su infinitud. Yo, completamente sobrecogido por la magnificencia de Dios, entendí cuán pequeño y frágil era frente a Él. En un instante, todas mis dudas y preguntas se desvanecieron. Te conozco ahora, Señor, confesé, y reconozco que no soy nada sin ti. Mis palabras fueron equivocadas, y me humillo ante tu soberanía y sabiduría. Es en ese momento, en ese torbellino de revelación, que entendí que la fe no depende de las respuestas, sino de confiar en el carácter de Dios. El sufrimiento, por más oscuro que sea, tiene un propósito en sus manos. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale like porque lo que viene es la mejor parte. No te querrás perder cómo Dios transformó mi vida y restauró todo lo que había perdido. Después de mi encuentro con Dios, cuando finalmente comprendí mi lugar en su plan, el proceso de restauración comenzó. Sin embargo, antes de que mi vida volviera a la normalidad, había algo más que debía suceder. Dios no solo restauró mi fortuna, sino que también restauró mi honra, mi reputación y, lo más importante, mi relación con Él. Dios se dirigió a mis 3 amigos. Elifaz, Bildad y Zofar habían hablado en mi contra durante semanas, y aunque pensaban que sus palabras eran sabias, Dios los reprendió. Ustedes han hablado incorrectamente sobre mí, les dijo. No han hablado con la verdad como lo hizo mi siervo Job. Fue una reprensión severa, pero justa. Luego, algo increíble ocurrió, Dios me pidió que intercediera por ellos. Aunque había sufrido profundamente por sus acusaciones, Él me dio la oportunidad de mostrarles misericordia, tal como Él había tenido misericordia de mí. Era un acto de perdón que yo, en mi dolor, no sabía si podría ofrecer. Pero, con el corazón lleno de humildad, me incliné ante Dios y oré por ellos. Dios aceptó mi oración y, como parte de su restauración, les permitió ser perdonados. Esto me enseñó una lección que no podía haber aprendido de otra manera: la gracia y la misericordia de Dios son infinitas, y su amor cubre todo. A veces, nuestras heridas son una oportunidad para practicar el perdón, para mostrar que hemos comprendido el corazón de Dios. Pero la restauración no terminó ahí. Dios me devolvió todo lo que había perdido. Sin embargo, lo hizo de una manera que iba más allá de lo que había imaginado. Todo lo que se me había arrebatado, mis bienes, mi ganado, mi familia, fue restaurado, pero con una abundancia que nunca antes había experimentado. Recibí el doble de lo que había tenido antes. Mi fortuna material fue multiplicada, pero lo que realmente me llenó de alegría fue la nueva familia que Dios me dio. 10 nuevos hijos, tan maravillosos y llenos de vida como los que había perdido. Ellos fueron mi bendición final, mi legado, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y con ellos, llegó una paz profunda, una paz que no solo se encuentra en las bendiciones materiales, sino en la comprensión de que Dios tiene el control absoluto y que, al final, todo tiene un propósito. Ahora, después de todo lo que había vivido, no solo había sido restaurado materialmente, sino que también había sido restaurado espiritualmente. Mi relación con Dios nunca había sido más fuerte, y mi fe, que antes de las pruebas era sólida, ahora era inquebrantable. Había entendido que el sufrimiento, aunque difícil, tiene un propósito más allá de lo que podemos comprender. En la oscuridad, Dios se muestra como nuestra luz, y en medio del sufrimiento, Él transforma nuestras vidas. Lo que realmente aprendí en toda esta experiencia es que Dios nunca nos deja en nuestros momentos más difíciles. Él permite que pasemos por el fuego para purificarnos, para hacernos más fuertes, para enseñarnos a depender completamente de Él. Y lo más hermoso es que, después de la prueba, Él promete restaurarnos. Puede ser que no siempre entendamos los caminos de Dios, pero lo que sí sabemos es que su amor y sabiduría son perfectos. Ahora que mi vida estaba restaurada, entendí que las bendiciones materiales son solo una parte del plan divino. La verdadera restauración es la transformación del corazón, la restauración del espíritu y la enseñanza profunda de que Dios es soberano y fiel, incluso cuando no lo entendemos. Esta experiencia, aunque dolorosa, me preparó para vivir con una fe más madura, más profunda,
una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Hoy vimos cómo Job enfrentó el dolor más profundo imaginable, perdió su riqueza, su familia y hasta su salud, pero nunca perdió su fe. Aprendimos que, incluso en medio de las pruebas más duras, Dios tiene un propósito y siempre está trabajando en nuestras vidas, aunque no lo entendamos de inmediato. Su restauración nos recuerda que la fidelidad a Dios trae esperanza, sanidad y, al final, una recompensa mayor. Si esta historia de Job te inspiró y te ayudó a ver las pruebas de la vida desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Déjame en los comentarios, ¿qué te enseña la historia de Job sobre tu propia vida? Me encantaría leer tu opinión. Y antes de irte, no olvides dar like a este video y ver el que está apareciendo aquí en pantalla ahora mismo. Es otra historia increíble que estoy seguro que te impactará tanto como esta. Nos vemos ahí.